nada. Es lo que siempre decimos. Ya lo hemos hecho antes y no pasa nada. Solo se tomó unas cuantas bebidas. No pasa nada. Es la única manera que tengo de volver a casa. No pasa nada. En México, alrededor de 24,000 personas mueren al año a causa de accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. Eso serían aproximadamente 55 personas al día. A lo largo de nuestra vida hemos visto a nuestros familiares y amigos consumir alcohol y muchas veces sin medida. Pero ¿sabías que el alcohol puede dañarte no solo a ti, sino también a los que queremos? El ingerir alcohol, aunque sea en muy pequeñas cantidades, puede afectar tus habilidades para conducir. Probablemente sea el factor de riesgo más importante para causar un accidente de tráfico. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Beber afecta algunas capacidades importantes para tener una conducción segura. Por ejemplo, afecta tu visión, afecta tus reflejos, disminuye tu capacidad de discernimiento, que con esto se asocian otras conductas de riesgo, por ejemplo, el que aumentes la velocidad o que no cumplas con algunas normas de protección como el usar tu cinturón de seguridad. En México, los días jueves, viernes y sábado por la noche salen alrededor de 200,000 conductores bajo la influencia del alcohol. ¿Y sabes cuántas personas mueren al año por esto? Aproximadamente 24,000. 24,000 personas muertas solo porque el accidente estuvo relacionado con el consumo del alcohol. En general, el riesgo de sufrir un siniestro mortal es 17 veces mayor para las personas que conducen bajo los efectos del alcohol que para una persona totalmente sobria. Son los jóvenes de entre 20 y 29 años de edad los que tienen hasta 3 veces mayor el riesgo de sufrir las consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol a comparación de los conductores mayores de 30 años, sin importar el nivel de alcoholemia que tengan en la sangre. Según los datos que nos brinda el Instituto Nacional de Salud Pública, nuestro país es el séptimo y el tercero en Latinoamérica en tener muertes a causa de siniestros viales. 22 jóvenes mueren al día a causa de esto. 22 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. El 30% del total de las muertes por accidente de tránsito y en la vía pública en México se debe al consumo excesivo del alcohol, aunado a otros factores como que no se usa el cinturón de seguridad o porque se incrementa la velocidad. Es importante recalcar que conducir bajo las consecuencias del alcohol puede traerte consecuencias sumamente negativas, no solo para ti, sino para todos los demás usuarios de las vías. Muchas veces, el que consume las bebidas alcohólicas no es la víctima o no es la única víctima. La víctima también puede ser nuestro acompañante, pueden ser los pasajeros del otro coche, pueden ser los más vulnerables, que son los peatones, los ciclistas, los motociclistas. Todas estas personas van a sufrir las consecuencias negativas porque tú asumiste el riesgo de manejar estando alcoholizado. No pasa nada. Para conocer un poco más sobre los efectos del alcohol en el cuerpo y el tipo de accidentes que esto puede ocasionar, platicamos con una experta sobre el tema. Nos encontramos aquí con la doctora Erika Morales. Ella tiene experiencia trabajando en el Hospital Universitario y en el Hospital Metropolitano. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Ahorita para empezar, ¿nos podría platicar un poquito sobre los efectos del alcohol en el cuerpo humano? Claro que sí. Como todos sabemos, el alcohol es una sustancia tóxica que entra a nuestro cuerpo, que popularmente se usa de una manera recreativa, ya que pues desinhibe a las personas y pues se utiliza sobre todo pues en las reuniones sociales. El problema es cuando uno empieza a abusar de lo que es el alcohol. El alcohol, al ser una sustancia tóxica, tiene repercusiones en lo que es todo nuestro organismo, pero principalmente en el sistema nervioso central. Lo que ocasiona nuestro sistema nervioso central es que totalmente nos desinhibe, pero al mismo tiempo nos quita la coordinación, nos hace falta esos reflejos rápidos que podemos llegar a tener y nos también imposibilita de tomar las mejores decisiones
cuando se trata de una situación de peligro. Sobre todo lo que es cuando uno está intentando operar maquinaria motorizada, como la es ya sea una motocicleta, un automóvil, pues eso también es lo que causa que sea más propenso a tener un tipo de accidente. Ok. Y ya que menciona esto acerca de la maquinaria motorizada, motos, autos, ¿ha tenido casos usted en su experiencia trabajando en el hospital en el que haya tenido pacientes de urgencias que hayan estado en accidentes que tuvieran que ver con esto de manejar vehículos mientras estaban bajo la influencia del alcohol? Sí, claro que sí. Hemos tenido muchísimos. Yo creo que eso, tristemente, es una de las cosas de todos los días de la sala de urgencias. Tenemos muchísimos accidentes que son automovilísticos a causa de que una de las personas involucradas venía intoxicada con alcohol. Entonces, si es algo muy frecuente, México ocupa el 7º lugar a nivel mundial. O sea, en todo el mundo México es el número 7 de accidentes automovilísticos. Y de estos accidentes que usted ha podido pues, estar ahí para atender a estas personas, ¿usted diría que los más afectados son los mismos conductores o terceras personas que podían ser pasajeros que iban con ellos o a lo mejor alguien que impactaron? Pues sorprendentemente uno podría creer que los más afectados son los mismos conductores que decidieron manejar bajo el influjo del alcohol, pero la verdad es que no es un problema únicamente de la persona que decidió manejar ebrio, sino es un problema de todos los que están a su alrededor. Muchas de las víctimas, ya sea que tuvieron algún tipo de lesión o incluso víctimas fatales, son de personas que no tenían absolutamente nada que ver, que no ingirieron alcohol ese día. Entonces muchas veces son acompañantes del conductor ebrio, incluso a veces llegan a ser peatones que no tienen absolutamente nada que ver y solamente estuvieron en el lugar incorrecto. No pasa nada. Pero incluso si no somos quienes están detrás del volante, ¿qué tanta de la responsabilidad es nuestra? ¿De qué manera nosotros ocasionamos que nuestros amigos, nuestra familia, continúen tomando la decisión de conducir a pesar de haber consumido bebidas alcohólicas? ¿De qué manera el que yo acceda a subirme a su auto ocasiona que ellos continúen tomando esta conducta? ¿Viajarías con un conductor ebrio? Puede que la mayoría de nosotros inmediatamente respondamos que no, ya que podemos considerar que subirnos con un conductor ebrio es algo peligroso. Sin embargo, ¿qué sucedería si este conductor fuera tu familia, tu pareja o un buen amigo? ¿Lo pasarías por alto? Por esto es importante saber cómo afecta a un pasajero subirse con un conductor ebrio. Para empezar, si nos subimos a un automóvil con un conductor ebrio, las posibilidades de sufrir un accidente se disparan a comparación como si nos subiéramos con un conductor sobrio. Pero esta no es la única forma en cómo nos vemos afectados si nos subimos con un conductor ebrio. Los investigadores comentan que las personas que se suben con conductores alcoholizados no solo son los más propensos a sufrir un accidente, sino que también es posible que ellos en un futuro generen estos accidentes, copiando esta práctica y en un futuro conduciendo ellos bajo la influencia del alcohol, generándoles problemas legales y accidentes. Cabe resaltar que la población más propensa a sufrir accidentes bajo el estado del alcohol, siendo copilotos o conductores, son los jóvenes. Por lo tanto, es importante prevenir a esta población. Muchos consideran que los pasajeros llegan a parecer rehenes de los conductores ebrios, ya que una vez que estos se suben al automóvil, no tienen control de a dónde se dirige este o lo que hace. Y puede que esto comience como un juego o lo vean de manera inocente, pero los pasajeros comienzan a sentirse cada vez más ansiosos cuando sienten que su vida corre peligro. La ley en varios estados hace uso del término negligencia contributiva, el cual nos dice que cuando un pasajero sube con un conductor ebrio, básicamente toma un papel de cómplice o cooperador. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer si nos encontramos en esa situación? El mejor consejo es no subirse con un conductor ebrio. Por lo tanto, hay que evitar subirse al automóvil. Usted puede intervenir con la persona convenciéndole de que no conduzca. Si usted está sobrio, puede ofrecerse a conducir.
Si ambos han estado bebiendo, quizá la mejor idea sea usar el servicio público o un taxi. Disuadir a una persona bajo el efecto del alcohol puede resultar complicado y a veces intimidante. También cabe aclarar que el alcohol afecta las funciones cognitivas, por lo que a veces es más difícil hacer entrar en razón a estas personas. Pero para esto podemos seguir los siguientes consejos. Sea firme pero tranquilo. No hay necesidad de gritar, menospreciar o avergonzar a la persona, pero sí es importante mantener la calma. Por lo tanto, no se doblegue ante alternativas como tomar agua o café antes de conducir. También debe ser honesto. Conducir bajo la influencia del alcohol es algo peligroso. Muchas veces, la mejor manera de conversar con las personas bajo el estado del alcohol es tener una conversación conmovedora. Siéntelos, llévelos a un lugar tranquilo y coménteles de manera importante que no quieren que se lastimen o que lastimen a otra persona. Recuerde, es importante prevenir, por lo que siempre puede planear antes de que surja el evento. Puede designar a un conductor o puede planificar su regreso usando algún servicio de transporte público o privado. Así que recuerde, si viaja con un conductor ebrio, por acción le está dando su consentimiento. Nunca está bien hacer esto. Recuerda, no te subas. No pasa nada. A continuación escucharemos los testimonios de algunas personas que se han encontrado en este tipo de situaciones. Escucharemos cómo sucedió, por qué decidieron subirse y si creen que podrían volver a hacerlo. Bueno, mi nombre es Brenda y en febrero de este año una amiga tiene una reunión familiar todos los años y lo hicieron esta vez en una quinta en la carretera. Entonces yo no sé manejar, mi amiga tampoco sabe manejar y su mamá tampoco. Entonces el papá fue el que nos llevó a la fiesta. El señor siempre ha sido muy tranquilo y muy relajado y en el trayecto de ida me sentí muy tranquila, me sentí bien porque el señor iba manejando, pues no lento, pero sí íbamos seguras. Cuando fue el regreso, fue ya hasta la noche y se veía que el señor estaba un poco tomado. Yo me preocupé desde que vi que estaba tomado porque dije, ¿cómo no vamos a regresar ahora? Y sí, o sea, en el trayecto el señor iba manejando bien, pero, por ejemplo, si alguien lo intentaba rebasar, el señor aceleraba más o se enojaba. Se veía que se enojaba si alguien intentaba rebasarlo y llegaba a acelerar de mucho, ya sea que se frenaba, se veía que el carro iba, no en zigzag, pero sí llegaba a hacer ciertas vueltas que no debía de. Y en ese momento mi amiga no traía pues el cinturón, hice que se pusiera el cinturón porque yo sí me sentía muy asustada y casi creo que cuando llegué a mi casa fue de que besé la tierra porque sí me preocupé mucho. Hola, mi nombre es Carlos, tengo 20 años y mi experiencia con un conductor en estado de ebriedad fue aproximadamente hace 2 años. Yo me encontraba con un amigo, fuimos a una fiesta donde hubo bebidas alcohólicas. Llega el momento donde ya empieza a oscurecer y yo ya me tengo que regresar a mi casa. Por X o Y razón, no encontraba el dinero que tenía destinado para irme en Uber, como suelo hacer en ese tipo de reuniones sociales. Y pues ni modo, mi amigo me ve que me empiezo a desesperar y dice que él trae un carro, que me puede dar ride y que sin problema, ¿no? En el momento ambos nos encontrábamos bajo influencias del alcohol y yo accedí. Total, llegué a mi casa sin repercusión alguna, no hubo ningún tipo de accidente. Sin embargo, después, al día siguiente, me puse a pensar y dije, no manches, pudieron haber pasado tantas cosas y yo solamente con la desesperación de querer llegar a la casa, no las pensé. Claro que en este momento no lo volvería a hacer, no lo recomiendo y pues nada, eso es todo. Hola, mi nombre es Alberto y les quiero contar una experiencia que tuve muy desagradable en la cual un grupo de amigos y yo nos fuimos a un rancho muy lejano en Suazua, Nuevo León, sin comunicación de la ciudad ni nada. Estábamos allá y era alrededor de las 1 o 2 de la mañana. Habíamos estado ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo cual pues
parte del grupo que íbamos pues estábamos ya algo alcoholizados, y uno de mis amigos decidió dar una vuelta en la motocross y desgraciadamente tuvo un accidente, se quebró el brazo, partió el brazo en 3 partes y pues de emergencia tuvimos que subirnos a la camioneta. Todo el grupo íbamos solamente en una camioneta. Estaba lloviendo, era época de lluvia y pues mi amigo iba gritando, llorando del dolor del brazo quebrado en 3 partes. Era alrededor de 20 minutos de terracería y pues iba gritando del dolor. Íbamos alrededor de 40, 50 kilómetros por hora en terracería, lo cual pues es rápido para pues para ir en terracería y el dolor que sentía mi amigo era demasiado, el movimiento le dolía demasiado. Una vez tomando carretera, la persona que iba manejando era supuestamente la menos alcoholizada, pero pues una vez en carretera no medimos las consecuencias. Lo que necesitábamos era llegar al primer hospital, que era en la ciudad en el municipio de Escobedo, San Nicolás, no recuerdo, y veníamos por la carretera Laredo con lluvia, con tráfico a una velocidad aproximada de 160, 170 kilómetros por hora. 5 personas con la camioneta, con la moto, lloviendo, rebasando carros sin precaución. Entonces, una vez llegamos al hospital, atendieron a mi amigo. No era tan grave lo que le había sucedido, solamente pues tuvo que enyesarse el brazo y demás, pero pues una vez que estábamos ahí nos dimos cuenta que lo que hicimos fue demasiado peligroso, fue más peligroso de lo que había sucedido en el accidente en la moto. Entonces creo que debimos haber considerado pues no manejar tan rápido. No medimos la consecuencia que pudimos haber ocasionado un accidente más grave al ir manejando tan rápido, pero pues creo que por la adrenalina y las bebidas alcohólicas que ingerimos no lo tomamos en cuenta, y creo que pues nadie debería de hacer algo parecido. Creo que deberíamos de pensar y razonar bien al estar en tales situaciones. No abusar del consumo del alcohol no es nada bueno, no lo recomiendo. Y pues bueno, esa es una de las anécdotas que me ocurrieron, la cual pues no me gustaría que se repitiera. Pensando en la campaña de prevención que hemos estado realizando, decidimos que era necesario utilizar las redes sociales para aplicar una encuesta y así poder tener un mejor panorama de la situación actual. Dentro de la encuesta que aplicamos recibimos 230 respuestas, de las cuales el grupo de edad osciló entre los 18 y los 33 años, el 52% entre los 18 y los 21 años, el 38% entre los 22 y los 25, el 7% entre los 26 y los 29 y por último el 3% entre los 30 y los 33 años de edad. En cuanto a los participantes, el 77% fueron mujeres, el 20% hombres y el 3% prefirió no decirlo o de género indistinto. Gracias a esta encuesta hemos descubierto que un 25% de estas 230 personas ha conducido un automóvil bajo los efectos del alcohol. Además, descubrimos que un 70% de estas personas también se ha subido como pasajero a un vehículo que estaba siendo conducido por una persona que estaba en estado de ebriedad. A pesar de estas cifras tan altas, solamente el 4.3% de los encuestados reporta haber estado en un accidente automovilístico que involucrara los efectos del alcohol. ¿Será esta cifra tan baja la razón del por qué las personas se siguen exponiendo? Ven una cifra tan baja y piensan que no les va a pasar a ellos. Decidimos preguntarles. Les dimos un espacio para que nos contaran el por qué se subieron y recibimos 156 respuestas, entre las cuales se destacan el que era su esposo quien iba a conducir, que era su novio, que no había otra forma de regresar a casa, que ya era muy tarde, que no sabían manejar y esa persona era la única que sabía manejar, que el pasajero también se encontraba en estado de ebriedad, el conductor no había tomado tanto, y así un sinfín de razones del por qué se subieron a ese vehículo. Para concluir esta encuesta decidimos preguntarles si lo volverían a hacer.
En esta pregunta recibimos 173 respuestas y nos llevamos una grata sorpresa con los resultados, ya que el 64.2% decidió no volver a hacerlo. No pasa nada. A pesar de todo esto, aún hay muchas personas que continúan subiéndose a un auto conducido por una persona en estado de ebriedad. La mayoría pensamos cosas similares. Creemos que, porque es mi papá, porque es mi amigo, porque es mi novio, tenemos esta obligación implícita de subirnos con ellos. Creemos que de no hacerlo podría haber consecuencias como una pelea, un castigo o simplemente que la persona tenga un accidente y esté sola. Pero irse con ellos no lo evita, sino que lo promueve. La próxima vez que una persona en estado de ebriedad ofrezca llevarte a su casa, no te subas. Convéncela de quedarse juntos sin tener que manejar y pide ayuda a alguien más en caso de que sea necesario volver a casa. No pasa nada, es lo que siempre decimos. Pero ¿qué tal que sí? No te subas, sé firme. No te subas, siempre hay alternativas. No te subas, mantente a salvo. No te subas.